Amén, otro gran capítulo aquí en el libro de Romanos. Y este capítulo y el siguiente, capítulo 5, son unos que usamos mucho cuando predicamos el Evangelio. Versículos muy claros que claramente explican la salvación. Y yo, lamentablemente, yo no uso mucho Romanos 4, pero debo usar más Romanos 4 porque esta porción es tan buena. Y aquí sabemos que la salvación es un regalo gratuito simplemente por fe. Y en lo que quiero enfocar esta noche, este capítulo, es sobre el tema de la justificación de fe en el Antiguo Testamento. Porque hay mucho que se desvían en enseñar que hay diferentes modos de salvación en el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, que en el Antiguo fueron salvos por obras, la obra de la ley, guardando los mandamientos, y que ahora estamos en una diferente dispensación de fe. Pero ¿qué vemos en este capítulo? Ve claramente que la salvación era por fe desde Génesis, desde Abraham, porque Abraham fue en el Antiguo Testamento. Abraham y David, que también le mencioné aquí, es una persona que recibieron salvación no por su fe, por su religión, simplemente por fe en el sacrificio de Jesucristo. Vamos a leer estos primeros 6 versículos, porque lo que me encanta de Romanos, que este libro no necesita nada de comentario. Simplemente la plena lectura de estos versos explican todo lo que necesitamos saber. Vamos a leer otra vez los primeros 6 versos. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y amén, somos sin pecado. Somos perdonados, somos redimidos. La propiciación fue el sacrificio de Cristo. Y es lo que amamos de la Escritura, amamos del Evangelio. El Evangelio es tan fácil, tan simple, que un niño puede recibirlo, pero lamentablemente mucha gente lo confunde. Y de la lectura aquí bien plena, vemos que la salvación no es algo muy complicado, muy difícil de entender, pero la gente, las personas son cegadas por doctrina falsa, por Biblias de estudio como la Biblia Scofield. Las notas de la Biblia Scofield es pura basura. Y vemos que lamentablemente que las pusieron en una Biblia King James, pero todas las notas que están en la Biblia Scofield contradicen lo que creemos de la Biblia King James. Y estuvimos platicando hace unos días, el hermano Greg mencionó y nos mostró que la Biblia Scofield menciona, no me acuerdo en la introducción, se me hace que del primero libro de Corintios, hablando sobre las sectas. Vemos que ahí habla que no debemos de ser una persona que son divididas en que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de esto. Dicen que ahí en la nota de la Biblia Scofield dice que el grupo más peligroso son los que se llaman de la secta de Jesús. Algo tan extraño, ¿cómo que es peligroso llamarte de Jesús? Porque en esta falsa doctrina de dispensaciones, que hay muchos diferentes gráficos y cosas que enseñan sobre ese tema, pero la Biblia de pasta a pasta, Génesis, Apocalipsis, es sobre Jesucristo, sobre el sacrificio, sobre la salvación que es gratuita. Y vamos a ver aquí en este capítulo, y no tiene nada que ver con eso de que hay diferentes divisiones que son una enseñanza de hombre. La Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña claramente que Cristo iba a venir a perdonar los pecados de todo el mundo. Aquí en el versículo 3 dice que fue contado por justicia. ¿En qué modo? Simplemente creyendo. No es por obras, no es por ser religioso, nadie es bueno. Y versículo 4 dice, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. En inglés dice reward o recompensa. La recompensa no es como gracia si depende de obras, sino como deuda. Y un buen ejemplo que a veces me gusta explicar a la gente, si tú vas a un trabajo y ves que te esfuerzas por trabajo, al fin de la semana, cuando recibes tu cheque, lo que te pagan, el salario, recompensa, tú te lo ganaste. No es un regalo. No, aquí está un regalo. No, es una deuda porque te lo deben por lo que hiciste. Pero la salvación, ¿qué es? La salvación es un regalo gratuito. Versículo 5, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y muchos a veces dicen, no, ustedes predican un evangelio falso, un evangelio barato, pero
Cristo lo pagó. Y sí es barato, pero es barato para nosotros porque es regalo gratuito, pero Cristo pagó con su propia vida. Entonces no es que disminuemos el sacrificio, que Cristo pagó mucho para pagar por nuestros pecados, pero es para nosotros, es gratuito y no es una recompensa. Y no es por obras. Y versículo, si van conmigo a Romanos capítulo 11, este versículo también me gusta. Aquí, juntado con esto aquí en Romanos 5, dice, pero al que no obra, pero crea que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, gloria a Dios que recibimos el regalo gratuito de la salvación. No por mis obras, por la obra de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Él pagó todo. Entonces, no es barata porque Él pagó mucho. Para nosotros es gratis. Es un regalo gratuito. En Romanos 5, algo que lamentablemente muchas Biblias en español no lo lee igualmente, pero habla en inglés dice free gift, don gratuito. Es lo que recibimos por la salvación. Es algo gratis, algo que no obramos, yo no puedo hacer ninguna suficiente obra para pagar por mi pecado. ¿Y qué habla todo el libro de Romanos? De que todos somos culpables, Romanos 2:3, todos somos culpables, todos somos pecadores y recibimos la salvación, el don gratuito que dice en Romanos 5 por medio de la fe. No es nada que tú te puedes ganar. Ahora vamos a Santiago capítulo 2. Porque Santiago capítulo 2 es un capítulo que muchos usan según para decir que no, tienes que hacer buenas obras para ser salvo, tienes que hacer buenas obras para probar que eres salvo o mantener tu salvación. Pero obvio, de lo que ya miramos, no hay nada necesidad de mantener. ¿Cómo puedes mantener tú algo que Cristo ya pagó? ¿Cómo es que tú puedes hacer algo mejor que lo que Él ya hizo? Por eso somos salvos por medio de creer, por fe. Y no es fe que es en vana, es fe en lo que Él ya hizo, la obra de Cristo. Y en Santiago capítulo 2, el primer verso dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. Ese está hablando a cristianos, dice, hermanos míos. Dice que fe en acepción de personas. No debemos de tener acepción o levantar a un grupo de personas más que a otro, o una persona rica más que los pobres. Tenemos que ser, no tener ninguna acepción. Dice, porque y aquí está el contexto de qué está hablando. Está hablando del comportamiento de un cristiano. No está hablando de alguien recibiendo salvación o tú siendo justificado para ser salvo. Pero ¿de qué está hablando? Dice, porque si en vuestra congregación, verso 2, entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos. Versículo 3, y miráis con agrado al que trae ropa fina y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y diréis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estado. Y versículo 4, no sois parciales en vuestros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos. Entonces aquí está reprendiendo a un cristiano que quiere tratar a uno mejor que otro. Y en el tema sobre la dispensación, esta doctrina falta de dispensación o de diferencia de evangelios, de que hay diferente evangelio en el Antiguo Testamento y diferente en el Nuevo, mucho en el error que ellos caen es en elevar a los judíos más que a todos los demás. O decir que hay algo especial para ellos, pero ¿qué dice la Biblia? En contrario, el evangelio es para todo mundo. El evangelio es de antiguo a nuevo. Vemos a Abraham, David, del Antiguo Testamento. Vemos que Pablo, citando la Escritura, ¿qué Escritura está citando? El Antiguo Testamento. Entonces el mensaje que él predicó, el mensaje que leemos aquí en Romanos, es todo lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces no hay diferencia, no hay acepción de personas con Dios, como miramos en Romanos 2, y aquí en Santiago 2 también igual, no hay acepción y no debemos de tener acepción de personas. Pero ¿qué es lo que está hablando este capítulo de Santiago, capítulo 2, sobre la salvación? De que tenemos que tener obras para ser salvos. Vamos al verso 14. La segunda parte aquí es la parte que muchos malentienden. Dice, versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del alimento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tienes tu fe y yo tengo obras?
muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y este capítulo lo mencionamos en el mensaje pasado de que cuando fue Abraham justificado, en Génesis 15, cuando tuvo fe. No fue años después cuando ofreció a Isaac, y también la circuncisión. Él fue circuncidado antes de que estuviera Isaac. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Está hablando de aquí, mira con ese versículo de hecho, muéstrame y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Podemos nosotros mirar la fe de una persona? Dios ve el corazón. Pero lo que está hablando es de tu comportamiento entre los demás, lo que tú estás haciendo. No está hablando de tu salvación, porque en lo que está mencionando aquí, de la justificación de Abraham, allí no fue cuando fue salvo. Entonces, ¿de qué está hablando? Versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No dice fue llamado salvo, pero cuando fue salvo fue cuando clamó a Dios, cuando creyó en Él. El ser amigo de Dios está hablando de la relación de Él, en ser un buen cristiano, tener buena relación, no hacer acepción de personas y demostrarle el amor de Dios. Y si tiene necesidad, aquí el contexto, y menciona allí inmediatamente antes, que si conoces a un hermano que tiene necesidad, provéele. No digas, oh, que Dios te bendiga. Oh, Dios, si tienes fe que Dios va a proveer a alguien y tú tienes capacidad de saciarlos a ellos, ayúdalos. Es lo que está hablando. Así como tú actúas en tu fe. No sé, yo tengo fe que Dios va a ayudar a mi hermano. Yo tengo capacidad de ayudarlo, yo le debo ayudar. Y eso es seguir mostrando la fe que tienes. No es la fe de salvación, es la fe de tener fe de lo que Dios puede hacer. En Romanos 11, si quieren ir conmigo otra vez, quiero ver aquí el contexto otra vez de los versículos antes de que leímos en versículo 6. En Romanos 11, la fe no es, o la salvación no es por obras. Dice en versículo 4 de Romanos 11, pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Somos salvos por gracia, no por obras. Y a veces, aunque quizás nos desanimemos porque hay mucha religión y falsa enseñanza sobre obras, pero aquí dice que Dios reservó. Igualmente como en este tiempo de que el profeta se desanimó, no hay desánimo, porque Dios es el que nos salvó, por su gracia. Nadie merece ir al cielo. Por eso Romanos 5:1, me encanta este verso, y mencioné cuando mi esposa fue salva que este verso le dio paz a ella. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz. Y es algo de regocijar, es algo de ser feliz. Tenemos el Evangelio, tenemos la verdad. Y por eso mostramos el amor de Dios en tocar puertas, en predicar el Evangelio, porque eso ayuda a las personas. Y lamentablemente muchas iglesias cristianas ayudan a personas quizás en lo físico, en comida, en ropa, y según ellos están cumpliendo Santiago 2, haciendo buenas obras para ser salvos, pero están completamente torcidos en la mentalidad. Eso no tiene nada que ver. Es bueno que hacen eso, pero sería más bueno si predican el Evangelio, le dan la paz de Dios, esa paz de salvación, paz de saber que tiene vida eterna, y también ayudarlos en Santiago 2 con las cosas de las físicas de necesidad. Vamos atrás a Romanos 4. Hay mucho aquí en Romanos 4 y tengo muchos versos porque este tema es algo tan simple, pero se convierte complicado cuando gente tuerce la Biblia, o como dije, en la Biblia Scofield, esas notas que según enseñan de que hay diferentes dispensaciones y diferentes modos de salvación. Nada de eso es enseñado aquí en este libro. Y versículo 6, otro ejemplo de una persona del Antiguo Testamento. Dice, versículo 6, como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado.
¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y ahí dice que no es imputado el pecado. Somos bienaventurados, somos bendecidos, como dice aquí David, una persona también del Antiguo Testamento que entendió eso, entendió el poder del sacrificio de Cristo, de que ya no vamos a tener pecado. ¿Por qué tenemos acceso a Dios, acceso al cielo? Porque no tenemos pecado, porque la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Y somos justificados, ¿por qué? Por fe. Versículos 10 y 11, ¿cómo pues le contará estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia, de la fe que tuvo, siendo aún incircunciso. Entonces él fue justificado, porque antes de la circuncisión. Por eso no cuadra o no tiene sentido que Santiago 2, la gente enseñen de que está hablando que tú tienes que tener obras para ser justificado, cuando Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Y también podemos compararlo pues, en una manera con el bautismo, porque muchos enseñan que tienes que ser bautizado para ser salvo. El bautismo no te salva, el bautismo es simplemente una imagen de que tú ya eres salvo. Y una imagen representando cuando vamos puestos en el agua, igual como Cristo fue puesto en la tumba y levantados y resucitados igual como Él. Es una imagen, una bella imagen de que somos salvos, un testimonio público de que somos salvos. La salvación viene primero. Y versículo 13, hablando sobre la promesa, otra vez explicando bien claro que la salvación no depende de tus fe, de tus obras, depende de la fe. Dice, porque la promesa de que Él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de fe. Entonces los judíos se enaltecen diciendo de que no, yo soy hijo de Abraham, yo merezco esto, merezco otro. No depende de eso. Aquí está hablando claramente de que la justicia que viene por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anula es la promesa. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces todo judío que no recibe a Cristo está bajo la ira de Dios. Es lo que aquí claramente explica. Entonces, otra cosa que no cuadra con esa doctrina de dispensaciones, de diferentes planes que Dios tiene para salvación de diferentes grupos de personas. No, es una salvación para todo el mundo. Una salvación, un sacrificio de perdón de pecados para todo judío, todo griego, todo gentil, todo mundo recibe esa misma salvación. Vemos como justificados por fe. Tenemos paz con Dios por medio de la fe. Versículo 16 dice, por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Es padre de todos. No es solo padre de los judíos. No hay acepción de personas con Dios que ya hemos mirado. Ve conmigo a Gálatas capítulo 3. Otro capítulo, a mí me encanta este capítulo 3 de Gálatas, porque yo estuve en una iglesia pentecostal que enseñaban toda esa manera de doctrina torcida sobre cómo entender la Biblia, porque muchos hablan que tienes que dividir correctamente la Biblia, entender qué capítulos son para judíos, qué capítulos son para gentiles y toda esa cosa que la Biblia no enseña nada de eso. Y aquí está en Gálatas 3 explicando otra vez a Abraham. Un buen estudio que recomiendo que usted haga en su tiempo personal. Busca todas las referencias en el Nuevo Testamento sobre Abraham. Es algo muy asombroso. Aquí estamos en una y mirar cómo la Biblia explica o enseña a Abraham y lo que él hizo. Y es un buen ejemplo que claramente destruye cualquier idea de que hay una diferente salvación en el Antiguo Testamento. Eso no coincide con lo que vemos aquí. Y empezando en el versículo 1 de Gálatas 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado que para que no obedecer la verdad, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado el Espíritu, ahora os perfeccionas por la carne. Y es lo que muchos hacen. Muchas falsas sectas
confunden a la gente de que tú tienes que perfeccionar tu salvación con tus buenas obras, con tu adherencia a estas reglas de religiones, que sean los testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, cualquier sea, pero no hay ninguna perfección en tu carne. Es Jesucristo, el sacrificio completo y suficiente de lo que Él hizo. Y versículo 8, este me encanta porque cuando yo leí esto, estando en la iglesia pentecostal, me quitó lo que me estaba cegando. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Otro verso que es bien claramente allí dice, no hay nada más que explicar, ahí está todo ahí claramente explicado. Dice que el evangelio fue predicado a Abraham. Y hay muchos que enseñan, en la iglesia que yo estuve, dicen que el evangelio es tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, tienes que recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas. Pero eso no está en el Antiguo Testamento. Abraham no hizo eso. ¿Qué dice que hizo Abraham? Abraham creyó. Eso es algo tan simple que solo leyendo este versículo, allí claramente prueba que no hay otro evangelio, no tienes que ser bautizado para ser salvo, simplemente creer. Y lo que hacemos en obediencia, como Abraham obedeció los mandamientos de Dios y fue circuncidado, eso no lo salvó, pero él obedeció a Dios, nosotros también somos bautizados en obediencia a Cristo. Cristo fue bautizado en obediencia. Él no fue limpiado de sus pecados bautizado porque él no tuvo pecados. Él lo hizo en obediencia, un ejemplo para nosotros. Entonces, igual aquí, ¿qué es el evangelio? Creer en Cristo, creer en el sacrificio, creer. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Somos justos, somos justificados. Vamos a seguir leyendo aquí, versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito estaba maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Es por fe. Otra vez hablando sobre lo que viene sobre los gentiles. No es algo especial que solamente por los judíos. No, Cristo vino para redimir a todo mundo, gentil y judío, totalmente. Y por eso habla o menciona aquí de que los judíos se confiaban en su herencia, se confiaban en su ADN, en eso, pero no depende de eso. Versículo 15, hermanos, hablo como hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo anula o le añade. Ahora bien, ¿a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente? No, dice, y a las simientes como de muchos, sino dice como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Por medio de Cristo somos herederos de las promesas de Abraham, no por tu linaje. Por eso en Juan 8, Cristo les dijo que ellos no eran de Abraham, porque si fueran de Abraham, hubieran hecho las obras de Abraham. ¿Qué es la obra de Abraham? Creer en Cristo, solamente creer, algo simple, forma de creer. Por eso les respondió que ellos son de su padre, que es el diablo, porque estaban negando a Cristo, estaban negando lo que él enseñaba, y al negar a Cristo, están negando a Abraham. Y es un mensaje claramente mostrado de Génesis a Apocalipsis, de pasta a pasta. Cristo es el enfoque. Abraham apuntaba a Cristo y viene por medio de él. La simiente, no son simientes, es simiente y es simiente, es Jesucristo. Versículo 17. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por promesa. Otra vez, no es por obras, no es por la ley, es por fe, y esa promesa es de Abraham. Así la tenemos por medio de Jesucristo. Es una promesa que todos tenemos. Y vemos en versículo 22, dice la Escritura, encerró todo bajo pecado. Otra vez, como lo que mencionó Pablo en el capítulo 3, todos somos pecadores. Por eso vino la ley. Vino la ley para tapar toda boca. Nadie puede justificarse por la ley, nadie puede justificarse por sus obras. Todos somos pecadores y la ley nos apunta a la necesidad del Salvador, que es Jesucristo. Para eso es. No es para tratar de justificarnos como los adventistas. Según ellos se glorian en que ellos son los únicos que guardan el sábado y todos estamos en pecado.
No hay necesidad de Cristo es nuestro sábado, en Él reposamos y en Él guardamos la ley. Y por eso su creencia de los adventistas en el levantar el sábado más todo lo demás, eso nega la justicia que tenemos en Cristo. Porque si el caso fuera que ellos están correctos, entonces no somos justos, porque tenemos que guardar el sábado. Pero no, es incorrecto. Por eso, todo mensaje que tenemos aquí, todo el libro de Romanos, todo el libro de Gálatas, eso destruye toda esa falsa secta, toda esa falsa creencia. Y desafortunadamente, por razón del internet, por YouTube, muchos se desvían en cosas. Y también en los adventistas, yo visité una iglesia adventista, porque uno de mis vecinos era adventista y me invitó y nada más fui nada más para quizás mirar cómo hacen las cosas. Y lo que noté, que ellos atraen mucho a personas por medio de los tiempos del fin. O del fin de tiempo. Ellos según tienen mucha enseñanza, vemos que mucha gente se atrae por eso, quieren saber, bueno, qué va a ser el fin del mundo, cómo va a ser, y se desvían, pero atraen a la gente por eso, pero los dirigen en un lugar malo. Y nosotros sabemos aquí que la tribulación es algo que vamos a pasar. La ira de Dios no la vamos a pasar, pero tribulación sí. Tribulación es una promesa. Vamos a tener dificultad. Fue una promesa de Dios. Y no por torcer los términos o definiciones podemos cambiar la Biblia. Y por eso mucha doctrina falsa, igual como los adventistas, no está correcto, no se alinea con la Biblia porque se desvían en una manera u otra. Pero lo que está aquí, claramente en Romanos 4, Romanos 5, te ayuda para entender la Biblia. No necesitas una Biblia de estudio, una enseñanza falsa de dispensaciones y querer imprimir ese gráfico que tienen. Es muy confuso. Según ellos están dividiendo la Biblia, pero no está hablando de dividiendo en diferentes secciones. Es simplemente entendiendo la palabra y enseñanza correcta. Que dice el versículo 24, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Otro verso bien claramente explicando de qué fue el propósito de la ley, para guiarnos a Jesucristo, porque Él es en la manera que somos salvos. Ahora sigue el capítulo 4. Aquí en capítulo 4, Gálatas 3 y 4, ambos capítulos enseñan muy claro esa enseñanza sobre Abraham, Jesucristo, en qué manera relacionamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y qué es lo que tenemos de mirar al futuro. Porque versículo 24 dice, por lo cual es una alegoría, hablando de Abraham, Agar y Sara. Dice, porque estos son los dos pactos. El uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, porque corresponde a la que ahora es Jerusalén. Y esta es en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Nosotros estamos esperando a la Jerusalén de arriba. No debemos desviarnos con mucha gente que hoy miran las noticias, miran Israel, todo lo que está pasando y están enfocados en la tierra. Pero ¿qué dice aquí? Nosotros estamos esperando algo mejor, unas promesas mejores. No estamos enfocados en lo terrenal. Y versículo 28 dice así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de promesa. Pero como entonces él nació según la carne, perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Nuestro enfoque es arriba. Nuestro enfoque es en el Jerusalén de arriba, en lo que viene por venir, en las promesas de Cristo, que nos prometió vida eterna, un nuevo cuerpo. Nosotros no queremos esta carne, no queremos estar con Cristo, es lo que anhela nuestro espíritu, estar con Él. Y por eso es malo, y pensando aquí en el mapa de Israel, gente se enfoca allí en esa porción chiquita del mundo y aquí tenemos que mirar, pero no estamos en algo mejor. Por eso no importa tanta cosa lo que pasa aquí en el mundo, lo que las noticias te guía y te sigue, que sigue esto y enfócate en esto. No, nuestro enfoque es predicar el Evangelio. Porque como mencioné, como miramos aquí, tenemos un desafío grande porque mucha gente tuerce la Biblia y tuercen el Evangelio y mucha gente está ciega y no conocen. Y esa es nuestra misión. No debemos dejar que las noticias nos desvíe con cualquier cosa que está pasando. Sabemos que al fin Cristo gana. Al fin nosotros ganamos. No importando qué pasa, que el demonio usa las naciones, usa el dinero, usa todo el sistema de gobierno que está hoy de todo mundo, que al fin de tiempo todos se van a juntar contra Cristo, contra Dios, pero nosotros ganamos.
Por eso es nuestra fe. Y gracias a Dios que tenemos paz con Él, paz en salvación, y no tenemos que desanimarnos o entristecernos por mirar el mundo malo. Sabemos que al fin Dios va a traer la justicia. Dios es justo. No importa qué tanto ganen la gente del mundo, los impíos, eso no importa. No debemos desanimarnos porque sabemos que al fin vamos a ganar. Vamos atrás a Romanos capítulo 4. Esta porción del 17 al 19 o al 22 me interesó porque aquí habla sobre Abraham, pero nota que dice que él no dudó. Él dice que él no dudó por incredulidad, pero sabemos que él sí dudó. Pero lo que aquí nos debe de animar, como también mencionó el hermano Garrett en su sermón sobre Barak, que Barak falló en el libro de Jueces, pero en Hebreos 11, en la sala de fe, es mencionado como alguien que es bueno de fe. ¿Y qué miramos aquí en esa porción de Abraham, que habla sobre qué tanta fe tuvo? No menciona su pecado. Y eso debe animarnos de que tenemos perdón de pecado. Porque hay tanto ejemplo también en el Nuevo Testamento de gente que es mencionada a ser un buen ejemplo, buena persona. David también. Pero obvio, sabemos en el Antiguo Testamento, David hizo mucha cosa mal. Pero ¿qué nos debe animar? De que somos perdonados, de que no tenemos pecado. Eso debe animarnos. Por esta porción aquí la miré y noté de que habla sobre Abraham, de que él no, dice en versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también fue imputado por justicia. Pero sabemos en la historia que él sí tuvo duda y que obedeció a su esposa en ir con Agar y tuvieron este otro hijo, pero él al fin del día tuvo fe en Cristo, tuvo fe en Dios, y aunque pecó en eso, no se les ha contado. Y es justo, todos somos justos, no importa qué vida vivimos en el mundo, quizás crecimos no siendo cristianos, tuvimos padres malos, nada de eso importa. Si tú tienes fe en Cristo, eres limpio por la sangre del Cordero. La justicia de Él es imputada a ti. Y tus iniquidades fueron puestas en Él, y por eso es que Él murió. Y vemos que Él también descendió al infierno, que aunque muchos no les gusta reconocer, pero la Biblia enseña que sí, Él fue al infierno. Él tomó todo nuestro pecado, Él fue al infierno. Y este capítulo es algo bueno. Si quieren ir conmigo bien rápido, quiero tocar este tema en Filipenses capítulo 2. Porque vemos Santiago 2. Muchos enseñan de que no, tienes que tener obras, la fe sin obras es muerta, eres salvo por fe. Y si no tienes obras, aunque sea fe muerta, todavía es fe, porque la fe es lo que te salva, no tus obras. Entonces no es un argumento bueno. Y en Filipenses 2, porque ya miramos aquí, Romanos capítulo 4 es bien claro explicando de que somos salvos por fe, no por obras. Y muchos estarán de acuerdo, sí, yo creo que no es por obras, pero si no te mantienes limpio vas a perderla. Si crees que puedes perder la salvación, no tienes fe en Cristo. Si crees que puedes perder tu salvación, estás añadiendo obras al Evangelio que no son necesarias. Aunque digas que crees que es solo por fe, pero si crees que la puedes perder, estás dudando. No debemos dudar. Entonces no tienes fe completa en Cristo porque estás confiando realmente en que tú te vas a mantener limpio, en que tú te vas a mantener cristiano, en que tú te vas a mantener cualquier sea lo que crees. Como menciono, no hay ningún pero en la salvación. Si tú tienes un pero en tu mentalidad, no tienes fe en Cristo y no tienes salvación porque estás dudando del sacrificio. En Filipenses capítulo 2, una pregunta que se me fue hecho recientemente, que yo no la escucho muy seguida, pero es algo que muchos usan para enseñar que puedes perder tu salvación. En versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi paciencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y muchos enseñan esto, que dicen que tienes que trabajar tu salvación. Y si no estás trabajando, obrando, vas a perderla. En otras palabras, tienes que mantenerla. Pero esa frase, o en la manera que usan eso, contradice Romanos 4. Y no hay contradicción. Y ya miramos que Santiago 2 no contradice. La fe sin obras siendo muerta no está contradiciendo la justificación que Abraham recibió en Génesis 15. Entonces esto también es interesante. Sabemos que no hay Biblia perfecta en español. La Biblia King James es perfecta. Toda palabra, no importa qué tan gente nos critica, toda palabra es importante. Y aquí es bien importante también porque noté que
las Biblias en español no dicen trabaja tu salvación. En inglés dice work out your salvation. Dice work out. Esa palabra no está en español, pero aunque mucha gente usa la palabra en inglés para torcerla y enseñar una falsa enseñanza, falsa doctrina. Y entonces, ¿qué es esto? ¿De qué salvación está hablando aquí? Porque yo, la manera que yo lo explicaba, nada más leyendo esto, hasta la palabra de trabajar tu salvación, pues en hacer buenas obras que nosotros siendo cristianos hacemos buenas obras, glorificamos a Dios y en ejercitar. La palabra workout en español está como hacer ejercicio. Igual, si no haces ejercicio, tus músculos son débiles, pero no pierdes los músculos. Entonces no es que si no haces buenas obras vas a perder tu salvación, porque todavía está ahí. Pero la salvación que está hablando este capítulo, no está hablando de tú ganar la salvación de tu alma. Porque si vamos atrás al capítulo 1, que es el contexto de que está mencionando aquí, la salvación que él está mencionando es la salvación física. Porque Pablo escribió esta epístola de Filipenses estando en la cárcel. Vamos a leer lo que está ahí en versículo número... vamos a empezar. Vamos a leer del 15 al 22 en Filipenses 1. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, y a otros también de buena voluntad. Los unos predican a Cristo por la contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo de que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de otras maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que esto se tornará para mi salvación por vuestra oración y la sumisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre así, también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo y por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivo en la carne, en el fruto de mi trabajo, no sé entonces qué escoger. Aquí está el verso popular, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y que está hablando de gente predicando el Evangelio, dice que va a trabajar para su salvación. ¿Cuál salvación? De que salga de la cárcel, de que salga de la prisión. No está hablando de una salvación del alma, sino una salvación física. Y una manera que lo escuché explicada, de que en el trabajar o ejercitar su salvación física, si vamos a ser perseguidos por el Evangelio. Porque sabemos que vamos a pasar por tribulación y el mundo se va de peor en peor y nos van a atacar, nos van a perseguir, o hasta ahora cuando vamos a estos lugares de la HOA, los lugares favoritos del hermano Tim, donde vienen a quizás sacarnos, y a veces tenemos que ir como de misión imposible a tratar de predicar el Evangelio, y si nos agarran, pues estamos trabajando nuestra salvación, salvándonos de que no nos agarren, pero sabemos que no importa, que Cristo nos va a librar al fin, no importa qué tribulación, qué dificultad pasamos, pero aquí habla de la salvación física, no de una salvación del alma, y eso coincide como miramos en Romanos 4, que somos salvos por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Vamos atrás a Romanos capítulo 4, y por eso es importante toda palabra de Dios. Y sabemos que hay diferencias entre el español. Nosotros usamos la Reina Valera Gómez y hay mucho pleito a veces entre cuál es mejor, la Gómez o la purificada. Y hay diferencias. Y algo que noté aquí, no lo hago muy seguido en comparar palabra con palabra, pero sí noté que la Gómez y la purificada, no ambos coinciden en lo que dice exactamente en inglés, porque si tú quieres en tu tiempo personal comparar cuando la palabra imputada es usada en español, en vez en inglés no está ahí. Pero hay palabra, por eso nosotros enseñamos de que tiene que ser palabra por palabra en la King James, y es importante, y en español a veces lo hacen y a veces no lo hacen. Porque en comparando las dos, y vamos a mirar también en el capítulo 5 de Romanos, una porción que es importante, hablando sobre el don de Dios, en inglés dice free gift. Pero la mayoría de Biblias en español no dicen free gift en español, el don gratuito.
que es algo muy importante porque el don es gratuito. La salvación es gratis, es libremente dada por el sacrificio de Cristo. Y es importante esa palabra, aunque muchos quizás dicen que no es importante, pero en la reciente edición de la Reina Valera 1602 purificada, sí dice don gratuito, coincidiendo igualmente como dice en inglés free gift. Y lo que también he estado notando, muchos critican de que nosotros enseñamos que es necesario tener una Biblia King James en español, palabra con palabra, y a la vez me da risa porque las Biblias en español son revisadas y revisadas, y ¿qué es lo que están haciendo? De poquito a poquito van coincidiendo con la Biblia King James. Y en vez de estar criticando, deben dejar eso y ya ir completamente con la Biblia King James, porque vemos que es importante. Y como mencioné aquí, que la gente usan las palabras en inglés para enseñar una falsa doctrina, que tienes que trabajar tu salvación, cuando la Biblia en español ni dice esa palabra, pero la sabemos que están torciéndola del inglés. Y es importante tener la Biblia completa en inglés, es importante. A mí me gusta escuchar prédicas, aunque sé que muchos usan la Reina Valera de 1960, pero algo que a mí como que me cae mal, porque nos critican a nosotros en enseñar cada palabra, y dicen, no es posible tener una King James en español, pero escucho prédicas, y a veces los pastores escucho que dicen, no, leen lo que dice la Reina Valera 1960, y ellos saben inglés, y saben que la Biblia King James es algo diferente, y noto que usan las palabras, la Biblia más antigua dice esto, y lo que están haciendo, según ellos, no es posible, pues sí es posible, porque lo que hacen, el decir, o según ellos citar la Biblia más antigua, están hablando de la Biblia King James, y también a veces las Biblias más antiguas en español lo dicen correctamente, pero es necesario tener cada palabra. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Porque como miramos aquí en este capítulo, es importante entender la imputación. Somos imputados con la justicia de Cristo. No hay de torcer o cambiar los significados de las palabras usando diferentes. No, cada palabra de Dios es importante y está ahí por una razón. Porque la doctrina sana es consistente en la Biblia King James. No se contradice. La Reina Valera de 1960, en muchos lugares vemos que se contradice porque enseña que tienes que tener obras para ser salvo. Y eso es malo, porque en inglés no dice eso, pero sí es en español. Vamos ahí en la última porción de Romanos 4. Esta porción aquí también terminando, hablando, vemos que somos bienaventurados, bendecidos al varón a que el Señor no imputará pecado. Y damos gloria a Dios que no tenemos pecado. Y me acuerdo cuando en predicar el Evangelio me topé con una persona, hay gente que dicen que tú tienes que ser perfecto en tu carne para ser salvo, y yo estaba tratando de predicar con una pareja, y estuvo ahí otro hombre, y él estuvo nomás batallando conmigo, y me preguntó, ¿tú pecas? ¿Tú tienes pecado? Y dije, sí. Digo, pues la Biblia dice que no tengo que escuchar a gente que tiene pecado, entonces tú eres un predicador falso. Y no se me ocurrió a ese momento, pero si te encuentras con una persona que según ellos quieren perfeccionarse, que tienes que ser perfecto sin pecado, a esta persona lo que le hubiera dicho, pues tú estás en pecado ahorita, porque estás haciendo estorbo en estas dos personas recibir el Evangelio. Entonces tú estás pecando. Y era lo que sí estaba haciendo. Y gente en error cae en eso. No hay necesidad. Somos sin pecado por medio de Cristo. Y los últimos versos aquí dice, y que el versículo 23, y que le fue imputado, no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Este es a los que creemos que el que levantó de los muertos a Jesucristo, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados. No tenemos pecado por medio de Jesucristo. Es algo bien claro, por eso el siguiente verso, que lo he recitado múltiples veces, versículo 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Algo bien claro, un buen mensaje, que es el Evangelio ahí tan simple, y es lo que predicamos, y no importando con cuántas personas batallamos de puerta en puerta, cualquier creencia, no importamos, nunca vamos a parar de predicar el Evangelio. Nunca vamos a parar de enseñar sana doctrina de la Biblia King James, porque aquí está la importancia, la paz de Dios. La paz, la justificación que es en Cristo. Y es algo muy importante. Y vamos a seguir en este estudio y ojalá fue bendición. Vamos a orar. Gracias, Señor.